buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Como de vez en cuando también hay que afincarse mucho en las buenas noticias, quiero iniciar nuestro programa de hoy con una noticia que es ciertamente importante porque implica no solamente una reivindicación para el personaje del cual vamos a hablar, implica también y sobre todo una buena noticia para el país. Acabamos de recibir todos con consternación planetaria el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien entre otras perlas nos hablaba de casi más de 7.000 asesinatos perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado, más de 7.000 homicidios perpetrados por quienes tienen las armas, las chapas, los radios, los sueldos que les paga la sociedad venezolana para que la protejan. Eso, bueno, de eso hace nada, ¿no? De eso hace horas apenas. Y ha causado esto, por supuesto, honda consternación. Repito, no se trata de lo que dice la oposición, no se trata de lo que dice el gobierno, se trata del informe de la alta comisionada para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Pues bien, después de esa noticia terrible que nos habla de unos supuestos policías que quitan vidas, que arrebatan vidas, hoy amanecemos este jueves 11 de julio con una información muy importante sobre un policía de verdad, un policía profesional, un super policía venezolano, un héroe civil, el comisario Iván Simonovic, que ha sido designado por el presidente Juan Guaidó como alto comisionado. Les leo textualmente el mensaje colocado en la red social Twitter por Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela, el legítimo embajador de Venezuela ante el gobierno norteamericano. Dice así: en nombre del gobierno legítimo de Venezuela, del presidente encargado Juan Guaidó, designamos al comisario Iván Simonovic como comisionado especial de seguridad e inteligencia. Desde hoy trabaja en coordinación con agencias de seguridad de los Estados Unidos como la DEA y la CIA. A esto responde Iván Simonovic con las siguientes palabras: asumo responsablemente este cargo con el compromiso de rescatar el Estado de Derecho, apegado a la Constitución y a la ley, con un objetivo muy claro: acabar con el sufrimiento de nuestro pueblo venezolano. Repito, tenemos entonces, por un lado, la denuncia de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre supuestos policías, disque policías, que asesinan. Y en el caso del FAES, debo subrayar que la información recabada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, los operativos del FAES no solamente han implicado ejecuciones extrajudiciales, sino que además han sometido a vejámenes a los miembros de las familias de las víctimas, sobre todo a las mujeres, y además roban las pertenencias y las viviendas de los infortunados que son víctimas de estos desmanes. Bueno, frente a estas situaciones, frente a estos crímenes, mejor dicho, se levanta esta otra realidad, ¿no? Un policía que no quita vidas, que las protege. Iván Simonovic se hizo no conocido, sino legendario en aquella célebre situación de rehenes en la que de manera muy profesional eliminó la amenaza y rescató con vida a la víctima. Una cosa que para algunos parecía un evento cinematográfico, pero que forma parte simplemente de la vida de este servidor público que nuevamente está en servicio activo de la República. El otro evento lamentable, terrible, que ocurrió ayer fue
el secuestro también, hablando de secuestro, el secuestro del capitán Rafael Acosta Arévalo. Después de 12 días se produce una cosa que llamó el gobierno, que llamó el sistema judicial que recibe órdenes del gobierno, lo llamó entrega controlada del cuerpo. Primera vez que escuchamos esto. Hemos escuchado sobre entregas controladas de drogas, por ejemplo, sobre entregas controladas de dinero, es decir, sobre situaciones en las cuales se simula una acción para lograr aprender a los criminales, pero esto es algo muy distinto. Aquí se trata de un cuerpo, de un cadáver, de un oficial de la Fuerza Armada asesinado en tortura y secuestrado después de muerto. En esa condición se produjo ayer las exequias del capitán Rafael Acosta Arévalo. Voy a compartir de inmediato con ustedes la entrevista que el abogado de la familia, el doctor Alonso Medina Roa, nos suministrara en hora más temprana. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Alonso Medina Roa. El doctor Alonso Medina Roa es el abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado luego de brutales torturas perpetradas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN. Como ya toda Venezuela sabe, el atropello en el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo ha sido tan brutal que ha ido más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Dejemos que sea el doctor Alonso Medina Roa quien nos relate las circunstancias en que transcurrió el día de ayer, miércoles 10, y lo que en su opinión ciudadana y profesional implica. Buenos días, Alonso. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, un placer saludarte. Sí, efectivamente, como todos sabemos, el día de ayer se enterró el capitán Acosta Arévalo, luego que un tribunal, el Tribunal 36 de Control, ordenara lo que se conoce como la información controlada. Es decir, que es un tribunal de la República, un tribunal penal, quien ordenó la forma, cuándo y cómo se iba a enterrar al capitán Acosta Arévalo. Recordemos que ayer se entregó, los familiares del capitán Acosta reconocieron su cuerpo, y una vez que se hizo este reconocimiento, luego de 11 días de haber permanecido en la morgue, a la orden del Ministerio Público de la Fiscalía 34 Nacional, se le informó a los familiares que el cuerpo sería enterrado en la ciudad de Caracas, a pesar que los familiares insistieron en enterrarlo en la ciudad de Maracay, velarlo y enterrarlo en la ciudad de Maracay, lugar de donde es nativo este oficial en situación de retiro. Sin embargo, por mandato judicial, se enterró en la ciudad de Caracas, no tuvo velatoria alguna, simplemente un velorio, un entierro donde participó la mamá, una hermana, dos primas, una sobrina, los abogados, por supuesto, y los funcionarios públicos, entiéndose representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Sename y un conjunto de funcionarios de inteligencia y organismos de seguridad del Estado. Estamos conversando con el doctor Alonso Medina Roa, abogado de la familia del capitán de corbeta Acosta Arévalo, asesinado en torturas en la sede de la DGCIN. Doctor Alonso Medina, explíquenos algo que de verdad como venezolanos nos mueve la fibra y de alguna manera nos confunde, porque el régimen podría haber aprendido a partir de lo ocurrido en el caso de Óscar Pérez, que este tipo de proceder, controlando incluso las exequias de un asesinado, eso no oculta la verdad, por el contrario, llama más la atención del país y del mundo sobre la irregularidad perpetrada. ¿A qué obedece este accionar que lo que hace es ahondar el martirio y el sufrimiento de la familia? Mira, jurídicamente debo decir que no le consigo mayor etapa. Debo destacar que el Tribunal 36 de Control, que es quien autoriza el caso, en días anteriores nos obstaculizó, nos prohibió incorporarnos a la causa penal que se le sigue a los dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en nuestra condición de querellantes, de representantes de la víctima, argumentando que ellos no reconocían a la hermana como una víctima indirecta, a pesar de que las normas procesales establece que hasta cuarto grado de consanguinidad. La razón por qué decretan esta inhumación, evidentemente que no la conocemos,
familia. Creo que es un conflicto más que jurídico, un conflicto de ética y de moral. Finalmente, doctor, y agradeciéndole una vez más la gentileza de haber atendido nuestra llamada madrugadora, quisiéramos que nos indicara cuál es, en opinión de la defensa, los pasos a seguir por la familia, tanto en las instancias nacionales como internacionales, ante esta agresión que, repito, va más allá incluso de la muerte física del capitán de corbeta Acosta Arévalo. En cuanto a las acciones nacionales, con mucho obstáculo que hemos tenido al día de hoy, tanto el Ministerio Público como en el Tribunal. Sin embargo, vamos a insistir en continuar con nuestras acciones y nuestra función de querellantes. En cuanto a las acciones internacionales, bueno, seguiremos nosotros ejerciendo acciones ante la Corte Penal Internacional, ante las diferentes dependencias de los diferentes grupos de trabajo, que son a los fines de justicia. Hicieron la innovación cultural, pero hay evidencias, hay rastros que nos ocultar. La fractura, por ejemplo, es un tema que queda en el tiempo. En la Algo Popular, el cadáver va a habla, y el tema de las torturas, el tema de la fractura, siempre quedará registrado ahí. Doctor Medina Roa, agradecidos entonces por su gentileza. Muy buenos días. Buenos días, un placer. Era el doctor Alonso Medina Roa, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, oficial de la Fuerza Armada Nacional, asesinado tras crueles torturas. Como bien dice el doctor Alonso Medina Roa, el cadáver habla, y este cadáver en particular acusa con tanta fuerza que sus verdugos y asesinos le temen incluso más allá de la muerte. Estemos claros, lo que ocurrió en el cementerio del Este, lo que ocurrió ayer en la morgue de Bellomonte, no fue un acto de poder prepotente por parte del régimen. No, por el contrario, fue una manifestación de espanto, de miedo, al promover un entierro controlado del capitán Acosta Arévalo. El régimen lo que está mostrando es un miedo descontrolado a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano, a la comunidad internacional. Nuestra palabra de respeto, nuestra palabra de pésame a la familia del capitán de corbeta Acosta Arévalo, nuestra palabra de pésame, nuestra palabra de solidaridad a toda la familia militar venezolana, hoy enlutada por esta terrible situación, nuestra palabra de pésame a prácticamente todos los venezolanos, porque esto que ocurrió nos duele a todos y nos indigna a todos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos de una punta a la otra. Nos vamos de un cementerio a una maternidad. En efecto, ayer les había comentado la gravísima situación que está ocurriendo en la maternidad Concepción Palacios. Y tuvimos la suerte, la fortuna
de poder interactuar con la doctora Moray Hernández. La doctora Moray Hernández es la directora de la unidad de infectología de la Maternidad Concepción Palacios y es la vicepresidenta de la Sociedad Médica de este hospital especializado. Escuchemos de inmediato entonces la entrevista que amablemente nos concedió la doctora Moraima Hernández. Vamos a conversar de inmediato con la doctora Moraima Hernández. La doctora Moraima Hernández es jefa de la unidad de infectología de la Maternidad Concepción Palacios. Es también vicepresidenta de la Sociedad Médica de ese hospital especializado. Como decíamos ayer miércoles en la madrugada en este programa, hubo algún tiempo en la historia de nuestro país en el que cualquier parto que se complicara en la región capital, así fuese en la clínica más costosa, en la clínica más exclusiva, bueno, agarraban a la parturienta, la montaban en una ambulancia y se la llevaban a la Maternidad Concepción Palacios, no solamente porque allí estaban los mejores especialistas, sino porque también estaban los mejores equipos para atender cualquier tipo de emergencia. En la actualidad, el país está ya acostumbrado a hacerle seguimiento a situaciones críticas en el Hospital JM de los Ríos o en el Hospital de Coche o en cualquier otro de los centros hospitalarios del país, pero la situación de la maternidad es realmente preocupante. Doctora Moraima, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Díganos, ¿cuál es la situación actual de la maternidad Concepción Palacios? Bueno, lamentablemente todo lo que dice que es muy cierto, que lo vivimos desde hace, cuando éramos estudiantes de medicina era una cosa, y lo que vivimos actualmente como trabajadores de la institución es muy lamentable. Cada día la calidad y el tipo de atención que le damos a nuestras pacientes realmente deja mucho que desear. Hemos visto el deterioro de prácticamente todas las áreas de la institución, a pesar de que también tenemos bastantes años denunciando el deterioro de todo esto, ¿no? Desde la infraestructura, el material médico quirúrgico, la seguridad, la alimentación de las pacientes, es decir, prácticamente todas las áreas del hospital se han deteriorado absolutamente. Por ejemplo, tenemos fallas en cuestiones básicas, como es, por ejemplo, el suministro de agua, que está muy grave, porque nosotros tenemos un hospital prácticamente todos los días nos quedamos sin agua. Los últimos días que se ha venido reportando el tema de la falta de ascensores, que realmente ha colapsado el hospital en estas últimas 2 semanas. Nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que nos han colapsado, por ejemplo, en la área de sala de parto y quirófano, porque las pacientes que están recién atendidas no tenemos cómo subirlas, y en algunos casos tenemos que subirlas por el ascensor de la basura. Tú me dirás qué tipo de atención estamos brindando en nuestro hospital, lamentablemente. Estamos conversando con la doctora Moraima Hernández, jefa de la unidad de infectología de la Maternidad Concepción Palacios, que nos está diciendo, entre otras cosas, que las parturientas suben a veces al quirófano, a la sala de partos, en el mismo ascensor de la basura, que son movilizados los desechos, incluso los desechos orgánicos. Doctora Moraima, ¿cuánto tiempo tiene la Sociedad Médica planteando esto ante la dirección de la institución, ante el Ministerio de Sanidad, ante el Gobierno Nacional? Mira, tenemos muchos años. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde el año 2013, 14, que se comenzaron a deteriorar las diferentes áreas del hospital. Básicamente hacíamos denuncias puntuales, que si no había, por ejemplo, un medicamento, que si faltaba, se dañaba un aire acondicionado en el quirófano o algunas cosas en particular. Y hacíamos la denuncia repetida en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero todo esto, la falta de atención oportuna de cada uno de estos problemas puntuales, se determina lo que es ahora, que realmente es un colapso total, porque no fueron atendidas oportunamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes que son pacientes de riesgo, porque las embarazadas, la mayoría no tienen acceso al control prenatal. Las que tienen acceso al control prenatal es incompleto porque no hay reactivos en la mayoría de los laboratorios para hacerse los exámenes respectivos que se necesitan para hacer diagnóstico oportuno. Entonces, y además no se alimenta de manera adecuada. Llegan a un hospital, digamos que ya con factores de riesgo para complicarse, pero se llega a un hospital donde ni siquiera puede estar limpio porque no hay agua ni jabón para limpiar,
hay un riesgo aumentado de infectarse dentro de la institución. Si la paciente se complica, por ejemplo, que sea por un problema hemorrágico que es muy frecuente en la embarazada, entonces no tenemos hemoderivados para colocarle. Y si la paciente se infecta, tampoco tenemos suficientes o antibióticos adecuados para colocar. No tenemos laboratorio de bacteriología, está cerrado, no tenemos rayos X, no tenemos fórmulas para darle a los recién nacidos, las pacientes solamente se le dan los almuerzos, y que con este problema de desorden tenemos que el personal tiene que subir en las escaleras para llevar la única comida que se da, que además es con falta de proteína, o sea, no es una alimentación balanceada tampoco. Entonces, digamos, la suma de muchísimas cosas que hacen que nosotros, cuando escuchamos, por ejemplo, a Maduro decir que ha disminuido, que ellos están en contra del informe de la comisionada, la doctora Bachelet, porque ellos dicen que la mortalidad materna ha disminuido. Yo me pregunto cuáles son las intervenciones oportunas que se han hecho para que esa mortalidad materna, que del año 2015 se aumentó el 60%, cuando sabemos que no se ha hecho ninguna intervención oportuna para disminuirla, ¿cómo ahora nos dicen que disminuyó el 15%? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que solamente en la maternidad el año pasado fallecieron 15 pacientes, y nosotros en este año, en un lapso menor de 2 meses, alrededor de 2 meses, fallecieron 4 pacientes. Entonces, yo de verdad, yo no puedo entender cómo se dicen que la mortalidad materna ha disminuido si no se ha hecho nada para disminuirla, lamentablemente. Estamos conversando, repito, con la doctora Moray Bernández, jefa de la unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacios y vicepresidenta de la Sociedad Médica de ese hospital especializado. Insisto, la maternidad Concepción Palacios, cuando era un hospital municipal, subrayo, municipal, era un centro de referencia nacional e internacional. Hoy, que está dependiendo directamente del Poder Nacional, está en esta condición calamitosa que nos refiere la doctora Moray Bernández. Violatoria no solamente de los derechos humanos de las venezolanas que acuden a ese hospital especializado para dar a luz, sino también violatoria de los derechos humanos y laborales de los profesionales, de los trabajadores que allí laboran. Sobre este último aspecto, doctora, quisiera que nos ilustrara, quizás muchos venezolanos les suena el nombre de la maternidad Concepción Palacios, pero no saben exactamente dónde está. La maternidad Concepción Palacios está en el suroeste de Caracas, en una zona popular, en plena avenida San Martín, muy cerca del mercado San Martín y muy cerca de un área que está invadida, por cierto, por estos grupos irregulares, mal llamados colectivos. Por cierto, esto está muy cerca de una zona donde antes quedaba un Inca, una de estas sociedades deportivas juveniles, que ahora fue tomado pues por uno de estos grupos que alguna vez llegó a tener una confrontación armada con el propio CICPC. Ese es el entorno donde queda este hospital especializado. ¿Cuál es la situación de seguridad para los pacientes, para los médicos, para los trabajadores de este hospital? Bueno, lamentablemente dentro de la institución la inseguridad es la misma que se vive fuera en toda Caracas, y sobre todo nosotros que estamos cerca de un área popular. Realmente incluso nosotros hemos tenido agresiones, robos dentro de la institución, porque no hay tampoco la seguridad tampoco funciona de manera adecuada. Esto también se han hecho muchas protestas de los trabajadores, porque los trabajadores dicen que realmente no se le dan condiciones, ni siquiera condiciones mínimas de ningún tipo de trabajo. El personal que duerme, por ejemplo, que trabaja de noche, está mucho más a mayor riesgo, sobre todo, por ejemplo, los que están en la emergencia, que a veces tenemos que referir a los pacientes porque no tenemos condiciones para atenderlos, y se refiere que entonces el personal es agredido muchas veces por los trabajadores, por los familiares, porque se molestan y tienen razón, porque ellos tienen derecho a traer a sus pacientes, pero nosotros no lo atendemos porque no se dan las condiciones dentro del hospital, por ejemplo, tienen que ser referidos, y mucho personal, muchos médicos, enfermeros y personal, sobre todo en la emergencia, es agredido, sobre todo en horas de la noche, inclusive por personal también de supuestamente policías y militares que han entrado también en contra de que referamos a los pacientes. La realidad es que siempre digo, el personal de salud, los trabajadores, los médicos, estamos en los hospitales, pero lamentablemente el ministerio no se responsabiliza por tener un hospital dotado para que pueda brindársele la calidad de atención que los pacientes se merecen, porque
porque lo dice la Constitución, porque ellos tienen derecho, el derecho a la salud como el derecho a la vida, que así lo reza la Constitución Nacional. Entonces, sin duda, esta emergencia humanitaria compleja que se vive en el país afecta de manera mucho más acentuada a la embarazada, a la mujer en particular, pero mucho más a la embarazada. Y no se dice tampoco, no se habla mucho de los recién nacidos que nacen en la maternidad, porque estos son niños muchos son hijos de madres adolescentes, muchos que vienen sin control prenatal, en un estado, no buen estado de nutrición, son niños de alto riesgo que llegan a un hospital con un aumento de la posibilidad de infectarse, se infectan porque tenemos áreas que no son adecuadas, allá adentro tampoco tenemos fórmulas lácteas, no tenemos un área adecuada para preparar cero, muchos padres tienen que buscar leche por donde se lo tienen porque es una zona donde van principalmente pacientes de bajos recursos. Realmente es todo una cadena de sucesos, es todo un círculo vicioso donde nosotros no vemos de verdad ninguna política seria para enfrentar a todos los problemas que tiene el hospital. Lamentablemente lo vemos aquí, lo que se busca siempre es tapar la denuncia que hacen los trabajadores, porque los trabajadores hemos denunciado absolutamente todo, las condiciones, la falta de medicamentos, la falta de seguridad, la falta de todo lo que hay de infraestructura, porque por ejemplo nosotros tampoco tenemos para esterilizar el material, porque no tenemos calderas desde hace casi un año, y no hay intervenciones oportunas para eso. Y nosotros estamos muy preocupados porque pasa lo mismo que ha pasado con las calderas, pasa lo mismo con los ascensores, porque siempre hay una cosa que está mala, que hay que esperar una respuesta, que nadie se responsabiliza por dar una respuesta rápida a una situación tan delicada como en una institución tan importante como es la maternidad. Entonces, tú dices, entonces ahora cómo pretenden decir que la mortalidad materna ha disminuido si tú realmente no has hecho nada para que eso disminuya. Eso no se disminuye porque la gente quiere que disminuya. Aquí se disminuye la mortalidad cuando realmente se tomen medidas drásticas, serias, una política de salud seria donde que vaya dirigida realmente a intervenciones desde el mismo, desde el momento antes del embarazo, cuando tú le proporciones a la mujer métodos anticonceptivos para que ella tenga el embarazo cuando realmente lo desee, pueda hacerse un control adecuado, un control prenatal adecuado y pueda llegar a instituciones donde realmente se le pueda brindar una calidad de atención que es la que se merece. Estamos conversando con la doctora Moray Bernández, jefa de la unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacios y vicepresidenta de la Sociedad Médica de ese hospital especializado. Finalmente, doctora, usted hizo alusión a la referencia que hizo el señor Maduro Moros en respuesta al informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, diciendo al señor Maduro que aquí había disminuido la mortalidad infantil. Le recuerdo, no solamente se trata de esa declaración puntual, el señor Maduro Moros ha utilizado el tema de la maternidad como un tema de campaña, como un tema de propaganda política, como que si lo estuviera haciendo de maravilla. Yo le he escuchado hablando acerca de las barrigonas felices, que él es el presidente de las barrigonas, utilizando esa misma expresión irrespetuosa, hablando de una cosa que él llama el parto humanizado, el parto socialista humanizado. ¿A qué cree usted que obedece un discurso que va por un lado y una realidad terrible que va por el otro? ¿A qué responde una práctica de esa naturaleza? Le digo, o sea, más allá del tema político, más allá del tema partidista, como ser humano, como mujer venezolana, como profesional de la medicina, ¿cuál es su opinión? La verdad es que yo como mujer, como madre, como médico, a mí todas esas declaraciones lo que me parecen es realmente una burla. Es indignante escuchar que solamente es un discurso, una bandera política, una bandera de propaganda, cuando la realidad es que nuestras mujeres y nuestras pacientes están pasando mucho más trabajo que nunca, porque esta emergencia humanitaria compleja que vivimos realmente afecta muchísimo más a la población femenina. Escuchar estos discursos que no tienen ningún tipo de asidero, cuando la realidad es que la paciente sufre de manera muchísimo más, sobre todo porque además tiene sus niños en las condiciones que llegan al mundo en una maternidad como la nuestra, donde hay un personal que quisiera dar una calidad de atención distinta. La verdad es que escucharlo es realmente indignante. A mí, por lo menos como mujer y como madre y como trabajadora de la salud, realmente me parece que es una burla para las mujeres en este país. Le agradezco profundamente, doctora, que haya tenido la gentileza de atendernos en esta madrugada del jueves 11 de julio. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por invitarme.
La doctora Moraima Hernández, jefa de la Unidad de Infectología y vicepresidenta de la Sociedad Médica de la Maternidad de Concepción Palacio. No hace falta agregar una coma más y un acento más a lo expresado por esta valiente médica venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión después del desastre planetario que significó para el régimen de Maduro la visita y el informe de Michelle Bachelet. Tenemos una nueva situación que prefigura para el gobierno, obviamente, una nueva debacle en lo que es lo que queda de su imagen ante el mundo. Está en nuestro país una delegación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Esta es una situación compleja para el gobierno. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. El informe de Bachelet es demoledor no solamente por lo que contiene, sino por quien lo emite. La señora Michelle Bachelet es una destacada y legendaria figura de la izquierda latinoamericana. Que Michelle Bachelet diga lo que dijo, le quita al gobierno todo pretexto, le quita al régimen de Maduro todo pretexto de decir que es la CIA, que es el imperio, que es la derecha. Todas esas babosadas que el gobierno suele decir para tratar de justificar su lenidad, sus crímenes, sus faltas a los derechos humanos. Bueno, lo mismo pasa con este tema de la OIT. Hasta no hace mucho, la OIT era un foro donde el régimen salía siempre entre aplausos y vítores. Ahora la situación ha cambiado radicalmente. Tenemos en línea a una dirigente obrera, una dirigente de los trabajadores venezolanos que nos puede informar sobre la visita de la OIT y también sobre una situación muy delicada que está ocurriendo con el patrimonio de la biodiversidad venezolana, con el tema de los parques nacionales. Me refiero a la secretaria de organización del sindicato de Imparques, Marlene Sifontes. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos en primer lugar de lo que significa la visita de la OIT a nuestro país. Muy buenos días, Chu. Sí, ciertamente ahorita está la comisión de encuestas de la OIT para los trabajadores venezolanos. En este momento crucial que vivimos en nuestro país, es de suma importancia que la comisión de encuestas se encuentre en Venezuela, porque en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro pues está, como quien se dice, sentado en un juicio de la OIT, que esta comisión de encuestas solo se ha dado 13 veces desde que más de 100 años que tiene la OIT. Entonces, hoy varias organizaciones centrales, movimientos, serán recibidos
por esta comisión de encuesta, y ellos vienen básicamente por la violación de 3 convenios. Uno de ellos es el convenio 144 referido al diálogo tripartito para la mejor defensa de los derechos de los trabajadores, porque como sabemos que el gobierno pues no se ha instalado desde hace muchísimos años lo que es el diálogo tripartito, donde deben estar los empleadores, el Estado y los trabajadores. El otro convenio por el cual está la comisión de encuesta aquí es por el convenio 26, que es para la consulta, para la fijación del salario mínimo. Sabemos que Maduro, año tras año, fija el salario sin reunirse con nadie en un yo con yo y violando todo lo que tiene que ver en materia de contratación colectiva. Y el otro es el convenio 87 referido a la libertad sindical. Hay desde que pues llegó el gobierno de Hugo Chávez, y eso se ha mantenido y se ha profundizado con Nicolás Maduro, o sea, la intervención a los sindicatos por medio de un reglamento y la ley del trabajo. Y lo que está pasando, que ha tomado mucho más vigor desde el año pasado, que es la persecución, el encarcelamiento y el enjuiciamiento a dirigentes sindicales. Bueno, ahí tenemos a nuestro compañero Rubén González, preso en una cárcel militar simplemente por defender los derechos de los trabajadores ferromineras, pero también lo que pasó con los compañeros de la Cancillería, que fueron sacados con la Guardia Nacional de las instalaciones y se les prohíbe el acceso allá, y ellos le tienen un proceso ante la Inspectoría del Trabajo, y eso se ha replicado en Reinaldo Díaz, que unas jubilaciones forzosas, lo que está pasando también, lo que pasó con Escalante, con el compañero de los enfermeros. Entonces, bueno, ellos vienen a corroborar y a oír a las partes en este juicio inédito que se le está haciendo a las políticas antiobreras que tiene Nicolás Maduro. Importante entonces que nos quede muy claro, ¿no? Un sujeto que se llama a sí mismo presidente obrero es objeto de un juicio por parte de la Organización Internacional del Trabajo, precisamente por sus agresiones y por la violación de los derechos de los obreros, de los derechos de los trabajadores. Ahora, Marlene, tú tienes una doble condición. Tú eres, por un lado, dirigente sindical de los trabajadores de Imparque, pero también eres una activista ecologista. Y desde Imparque tienes conocimiento cercano de lo que ocurre en los parques nacionales y en la SABRAE, las zonas, las áreas bajo régimen de administración especial y los monumentos naturales. Que nadie se llame a engaño. Cuando hablamos de los parques nacionales, no nos estamos refiriendo al Parque del Este, no nos estamos refiriendo al parque tal o cual, nos estamos refiriendo a un área que es casi el 30% del país y donde nace más del 80% del agua que consume Venezuela. Es decir, estamos hablando de algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestros parques nacionales? ¿Cómo es eso de que están subastándose entre ellos, los enchufados, nuestros parques nacionales, nuestra riqueza y biodiversidad natural? Te escuchamos. Bueno, mira, el gobierno de Maduro, los que ostentan hoy el poder, no conforme con el mayor desastre de toda nuestra historia, que es el proyecto del arco minero, que todo el mundo tiene que tener claro que si nosotros tenemos como territorio del Sistema Nacional de Parques más de 16%, el proyecto del arco minero, el proyecto extractivista, abarca el 12%. O sea, pero no obstante, con todo lo que están haciendo y la gran remoción que están haciendo de material de tierra año tras año, y que eso va a nuestras aguas, y con todos los materiales que están usando, no conforme a ese mega desastre, entonces el gobierno nacional, Maduro, ahora está metiéndose con todos los parques nacionales. Nosotros queremos alertar que tenemos una información de lo que está pasando en el estado Carabobo, específicamente en el Parque Nacional San Esteban, que por cierto hay que decir que es uno de los planes de ordenamiento, reglamento y uso que se sometió últimamente a consulta pública, donde las comunidades participaron. Bueno, el Parque Nacional San Esteban tiene una isla que se llama Santo Domingo.
Esa es la nueva reserva que nosotros tenemos, que es el Parque Nacional a lo que le quieren meter mano. Eso tienen que saber todos los que nos escuchan, que esa parte, Isla Santo Domingo, es una zona de protección integral, o sea, prácticamente una zona virgen, que hoy pretenden hacer mediante artificio y mediante unas instrucciones de alto nivel, de entregar en concesión esta isla, cambiándole la denominación a un área recreativa, porque quieren hacer una especie de un balneario, de un parque, lo cual contraviene todo lo que tiene que ver el reglamento de ordenamiento y uso de ese parque. O sea, es grave lo que está pasando, que quieren meterle mano a esa zona primitiva que más bien nosotros tenemos el deber y la obligación de preservar. Eso es lo último que está pasando. De hecho, al director regional del Parque Carabobo lo removieron de su cargo porque era una pared a que eso se efectuara. También el personal técnico regional de Parques Carabobo, como el personal técnico de la Dirección de Parques Nacionales aquí en Caracas, están negados a hacer eso, pero hay una fuerte presión política para que se haga y nosotros alertamos eso viola todo lo que está referido en esa materia. Y eso por ese lado, que lo quieren hacer porque últimamente, así como hicieron con el Parque del Este, que cuando aprobaron una cantidad billonaria de recursos, se lo asignaron a la gobernación de Miranda y pusieron una autoridad única, y hoy día no existe ni el dinero ni la autoridad única, y Parque retomó el parque en peores condiciones. Entonces, esto que está pasando en Parque Nacional San Esteban es grave. Le quieren poner mano a una zona primitiva, y eso nosotros alertamos a todos los ambientalistas a una zona de protección integral. Alertamos a todos los ambientalistas para que se activen a denunciar esa situación, que eso no lo podemos permitir porque ese es un área prácticamente virgen. Entonces, nosotros vemos con preocupación y no nos queda más que la denuncia pública, porque así como está pasando aquí mismo en nuestro Parque Nacional El Ávila, con el teleférico de carga Aguilucho, que nosotros le decimos aquí, y te agradecemos que nos permita esta denuncia, es que la empresa Bentel ha violado lo que el permiso que Imparque le dio y que está vencido prácticamente hace 3 años, y ya ahí lo que queda es abrirle un proceso sancionatorio a la empresa Bentel por haber incumplido, por haber degradado el parque, por haber hecho degradaciones ambientales grandes, profundas en nuestra montaña, y eso no tiene ninguna razón de ser ese teleférico de carga, porque eso es lo que está haciendo una afectación al parque ante el Ministerio de Turismo, que tiene un turismo depredador que está acabando con nuestro parque. Y Parque tiene que ponerse las autoridades, hacerle caso a los técnicos, y lo que está pasando allí es que no se está respetando la capacidad de carga del teleférico, y pretende con el teleférico de carga Aguilucho tratar de bajar a la gente que sube de manera desmedida al teleférico, y entonces no le importa hacerle daño a nuestra principal montaña, nuestro principal pulmón. Los parques, los humanos tenemos que adaptarnos a los parques, no los parques tienen que ser degradados como lo están haciendo, y nosotros hacemos esta denuncia y alertamos a todo el pueblo venezolano que lo que están haciendo ahorita en nuestros parques es lo que hicieron con las empresas eléctricas, lo que hicieron con PDVSA, y asfixiando a las instituciones como lo han hecho con la universidad. Hoy día tienen asfixiado un parque, no tiene recursos, no tiene cómo hacer trabajo de vigilancia y control, pero vemos que Nicolás Maduro lo que aprobó fue la inclusión de 10.000 guardaparques, 10.000 bomberos, cuando los trabajadores de Imparque tienen 4 años sin uniforme y sin tener vehículos para hacer los trabajos de vigilancia y control. Marlene, te agradecemos profundamente que que hayas utilizado este espacio, esta humilde tribuna, para hacer esta denuncia tan importante. Era Marlene Sifontes, activista ecologista y dirigente sindical, exponiendo ante el país y ante el mundo lo que está ocurriendo en el Parque Nacional San Esteban.
Les refiero entonces la ubicación de la zona que estamos diciendo. El Parque Nacional San Esteban está ubicado en la región central de la cordillera de la costa, en el tramo occidental de la serranía del litoral. Al principio se concibió como una extensión del Parque Nacional Henry Pittier. El lindero oriental de San Esteban colinda directamente con el lindero occidental del Henry Pittier. El parque engloba áreas marinas y terrestres de los municipios Guacara, Naguanagua, Puerto Cabello y San Diego, ubicados dentro del estado Carabobo, en la región centro-norte de Venezuela. Debo recordar que hace muy poco tiempo la movilización de los trabajadores de Imparque y de los activistas ecologistas impidió un proyecto que unos enchufados del régimen en combinación con funcionarios querían hacer en todo el área de Tucacas, en el área de Los Cayos. Pensaban convertir eso en un puerto de yates, por supuesto para el disfrute de ellos mismos. Pues hoy al venezolano de a pie le cuesta ir a la playa, pero ellos tienen yates, entonces querían montar una suerte de puerto de yates, no para promover el turismo internacional, sino para ellos ejercer pues las riquezas malavidas que tienen. Bueno, esa situación pudo ser abortada, gracias a Dios, o por lo menos detenida, congelada, gracias al activismo ciudadano, a los activistas ecologistas y a los trabajadores de Imparques. Esta situación en el Parque Nacional San Esteban tiene también que ser denunciada para tratar de frenar este ecocidio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer un comentario que nos parece absolutamente pertinente. Ayer, el señor Jorge Rodríguez, ministro de Propaganda del régimen, vicepresidente sectorial de no sé qué cosa, ustedes saben que se lo pasan los mismos nombres, pero cambiándose los títulos y los cargos. Bueno, este señor que forma parte de la delegación del régimen que está en Barbados en la negociación política auspiciada por el gobierno de Noruega con sectores de la oposición venezolana, del campo democrático venezolano, el señor Rodríguez publicó un tuit diciendo, bueno, que eso va bien, que va avanzando, que hay un desarrollo pues, de ese proceso de negociación. Anoche, en su programa, en el canal que debiera ser de todos los venezolanos, pero que es un canal no solamente del gobierno, sino de un grupo del gobierno, el señor Diosdado Cabello entonces se expresó de manera casi que procaz
sobre el proceso de negociación y dijo, olvídense de eso no va para ninguna parte, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Miren, vamos a decirlo de una manera sencilla. Señores de la clase política venezolana, el informe Bachelet prácticamente es un acta de acusación contra quienes durante 20 años han destruido este país y también, por cierto, se refiere a quienes durante 20 años no han sido capaces de construir una alternativa viable para salir de esta desgracia. ¿Ok? Por eso no hablo de gobierno o de oposición, hablo de la clase política venezolana. Señores, el mandato del país, la orden del país es pónganse de acuerdo. Durante 20 años el gobierno le ha hecho a la oposición prácticamente todo ilegalizado partido, ha perseguido dirigentes políticos, ha puesto presos dirigentes políticos, ha asesinado gente, ¿vale? Han condenado a individuos al exilio, han inhabilitado candidatos, han hecho de todo y no han podido acabar con la oposición. La oposición también ha hecho de todo para tratar de salir del gobierno, desde cosas como eventos lamentables como los del 2002 hasta, victorias clamorosas y legítimas como las del 2015. Ha hecho de todo, pero no ha logrado salir del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en esa situación que los expertos llaman un empate catastrófico. De ese empate catastrófico hay que salir, no porque interese mantener al gobierno enchufado, no porque interese colocar a otra clase política en el gobierno, no vale, porque el país se está disolviendo. Entonces, el mandato del país es pónganse de acuerdo, ya que ninguno puede vencer sobre el otro. Pónganse de acuerdo en un mecanismo para salir de la crisis. Y obviamente el único mecanismo legítimo son elecciones libres. Para que haya elecciones libres, en primer lugar tienen que ser libres de verdad. Es decir, la oposición tiene que tener la garantía de que es una elección competitiva. Para que haya una elección competitiva, el gobierno tiene que tener garantías postelectorales. El régimen, el oficialismo, el proyecto político que creó Chávez y que hoy encabeza Maduro, tiene que tener alguna garantía porque si no, no va a permitir que haya elecciones libres. Digo, garantías de supervivencia después de su derrota. Tiene que haber garantías para todos y en consecuencia, ese es el mandato del país. Pónganse de acuerdo. Si Barbados fracasa, fracasan todos. Aquel cuento de lo que ocurre es que la oposición se puso de la mesa porque son unos malcriados y porque el imperio se lo ordenó. Eso es paja. O también el otro político. No, porque es que el gobierno es maluco. Ya lo sabemos. Barbados fracasa todo. Entonces la exigencia del país es pónganse de acuerdo en una fórmula que permita llegar a elecciones libres con garantías de todos los actores. Vamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.